¿qué tal? Primero que nada, antes de pasar al conversatorio mismo que vamos a ver acá, la idea es dar una pequeña introducción a la muestra que el Londres 78 felizmente está trayendo a hartas partes de Santiago y en particular de la universidad. Este es el primer lugar de la primera facultad, bueno, el instituto de la universidad que la preside. Y que es una muestra que habla sobre montajes comunicacionales del pasado y el presente, en particular sobre la Operación Colombo en la dictadura de Pinochet, y haciendo el paralelo también con lo que ocurre hoy día, mostrándolo el caso Bombo. Para nosotros como FECH, y también imagino que habla el nombre del SECO y del archivo, estamos súper felices en el fondo de que esta muestra pueda venir a la universidad por la contribución que puede hacer, no solamente por la información misma que entrega, sino por cómo esta puede ser un insumo y un aporte al mismo proceso de movilizaciones que estamos viviendo desde el 2011 y que continúa hasta 2012. En primer lugar, haciendo patente y obvio, y seguramente la gente de este instituto sabe mucho más que nosotros, sobre cómo el rol de la prensa y cómo esta juega normalmente un rol a favor de los poderosos, en este caso a favor del gobierno y del status quo, y eso puede ser tanto a través de montajes orquestados que finalmente sobre lo que más muestra la muestra, o también muchas veces sobre en formas parciales de mostrar información, omisiones, etc. Y la idea precisamente en este conversatorio después ahondar un poquito más en eso y cómo estos fenómenos se sigue viendo en el Chile de hoy día. Sin embargo, también es súper interesante ver cómo finalmente esto sigue estando focalizado en lograr oprimir los derechos de la mayoría de los chilenos. O sea, así como la muestra se enfoca en la Operación Colombo, que terminó siendo el asesinato de muchos militantes a manos de la dictadura, hoy día nosotros estamos peleando también por un Estado que garantice nuestros derechos más básicos. O sea, finalmente la lucha que hemos estado dando desde el año pasado es una lucha contra la herencia que nos dejó la dictadura, que tiene en el fondo cualquier cosa que queramos hacer bajo las reglas del mercado, un Estado totalmente con un total abandono de deberes. Y en ese sentido, lo que nos muestra esta información sobre la Operación Colombo, sobre cómo la prensa ayudó a encubrir el limitar lo que es el derecho a la manifestación y en particular en ese caso incluso matar gente, hoy día cumple el mismo rol el limitar nuestro derecho a educarnos y nuestra lucha por recuperar una educación que sea pública, estatal, garantizada finalmente por el Estado y para toda la sociedad y no vista como un negocio. Así que desde ese punto de vista damos las gracias evidentemente a la 78 por traer esta muestra a la universidad y que de esta forma nuestros compañeros y también profesores, funcionarios y todos los que por aquí pasan, toda la comunidad, pueda hacerse parte de ella y ver. Bueno, y para poder profundizar un poco más en este tema, la idea es este conversatorio, en particular en un instituto que precisamente estudia estos temas de la comunicación, coorganizado por la 78, el SECO, el archivo FECH, y nosotros desde la FECH. Y por lo tanto, la idea es que dejar con ustedes a Livio Pérez, editor del Le Monde Diplomatique y miembro además del Londres 78, Gustavo González, periodista y quien fuera docente de este instituto, y a Lucía Sepúlveda, también periodista y autora del libro 119 de nosotros, que precisamente habla sobre la Operación Colombo, para ahondar un poco más en estos temas y en el rol que juegan los medios de prensa hoy día. Pero para partir con la pregunta que quizás es la más obvia, pero la que tiene que guiar un poco la discusión, es que hoy día, en el Chile de hoy, los medios de comunicación se prestan también para montajes, y tanto para montajes como explícitos, orquestados desde el aparato estatal, como también la pregunta es que finalmente eso no es un montaje cuando hay omisión de información, cuando hay una visión claramente parcializada, y si es que eso también, desde ese punto de vista, ocurre y en qué medida en Chile, en los medios tradicionales y también en los medios emergentes. Bueno, buenos días. Gracias a FECH, a SEI, a ICI, por el periodismo, etcétera, por acoger esta muestra del 1138. Yo quiero recoger enseguida el guante que me ha estado el compañero. Primero, una cosa que quería contarles es que esta muestra ha sido construida muy colectivamente en el 1138 con la participación de los colectivos que la integran, con un trabajo bastante largo de selección de texto, de documentos, etc. Siempre la idea de vincular esa operación, esa acción que hizo la dictadura en julio del año 75, con las características de quiénes son las personas protagonistas de esta víctima finalmente de esta operación,
los 119, ¿no es cierto?, hombres, mujeres, muy jóvenes, en su mayoría, una buena porción de estudiantes, y destacando que en cualquier caso, antes de ser asesinados, antes de aparecer en estas dos listas en el año 75, eran luchadores sociales, eran personas que tenían militancia, y por eso que la muestra reivindica la militancia de cada uno de ellos. Eran personas que estaban muy afincadas, muy comprometidas con las luchas sociales, y conformaban en ese momento, buena parte de ellos, una de las primeras redes de resistencia a la dictadura militar. El propósito de la muestra no es solamente mostrar el caso de la Operación Colombo, sino, como decía Fabián, también vincularla con aquellas operaciones del presente, en los que aparece esencialmente el poder económico, el poder político, en complicidad o con cierta colusión con los medios de prensa para criminalizar las luchas sociales, para criminalizar los movimientos populares, para ocultar información, para tergiversar información. Desde ese punto de vista, la muestra también menciona casi al pasar dos casos que Londres 38 también está trabajando con mucho interés. Uno reciente, el caso de Manuel Gutiérrez, asesinado el 25 de agosto del año pasado, mientras observaba la protesta estudiantil el día de ese día, que había sido una convocatoria a movilizaciones por la CUT, etc. Y que fue asesinado por un disparo de un carabinero que pasaba con una patrulla militar, que disparó su ametralladora UCI, una ráfaga, uno de los disparos le causó la muerte. En ese caso, ya saben, la policía, el Ministerio del Interior, informó que en un primer momento hubo una cadena de ocultamiento del crimen, y luego informaron incluso a la familia que los inculpados, aquellos que aparecían responsables de este crimen, estaban dados de baja. Al cabo de casi un año, 9 meses, 10 meses, ninguno de los carabineros que participó en esa noche en la patrulla está preso. De la cadena de mando que participó en el ocultamiento del asesinato de Manuel Gutiérrez, que tenía 16 años, era un niño, ninguno de ellos está, ni siquiera, es decir, unos de los 10 o 12, a lo menos 8 están todavía en sus cargos, están todavía en servicio activo y han sido trasladados a otras comisarías. Es un caso evidente de impunidad, es un caso evidente de ocultamiento de información, es un caso evidente de cómo los medios abandonan determinados casos. Hasta el día de hoy, muy pocas personas saben que ese crimen sigue en impunidad, que ese crimen está en la Fiscalía Militar y por tanto está ahí enterrado. No hay avance en esa investigación, no hay periodistas que estén preocupados de ver qué ha sucedido con eso, y por cierto hay desinterés de los medios de comunicación por darle seguimiento a ese caso. Un caso anterior, 2005, José Buenante, también un niño de 16 años, mapuche, pobre, en Puerto Montt, es subido a un furgón policial y desde entonces nunca más se ha sabido de su paradero. En este caso, en el caso de José Buenante, también está la Fiscalía Militar, no hay nadie, pese a que se ha identificado a los carabineros que estaban en esa patrulla militar, ninguno de ellos está preso hasta el día de hoy. Está la Fiscalía Militar, también enterrado. Por cierto, no hay periodistas que estén investigando la suerte de José Buenante, no hay nadie que pregunte, no hay ningún medio interesado en publicar qué ha pasado con el caso de José Buenante después de 7 años que está desaparecido. Es un caso de detenido desaparecido en democracia. Es un caso de detenido desaparecido. El caso cumple absolutamente todas las descripciones que hacen los organismos internacionales sobre el caso de detención por parte de agentes del Estado de una persona que desaparece. Entonces, en estos dos casos, que son casos que estamos trabajando en los 38, que nos interesa profundizar en ellos, nos interesa buscar formas para terminar con la impunidad, hay también formas de participación, formas de colusión, de complicidad de la prensa, de los medios de comunicación, y por cierto el Estado, que es el primer
agente que en estos casos tiene la mayor responsabilidad de los crímenes, no hay mayor interés en esos casos. Ha sucedido recientemente con el caso Bomba, que está reseñado en la muestra que está afuera en el pasillo. Es un caso muy claro donde hay fuerte involucramiento de la prensa en la criminalización de aquellas personas que son detenidas, son prácticamente enjuiciadas públicamente, son prácticamente condenadas públicamente, y que luego, de avanzadas las investigaciones judiciales, se va, ¿no es cierto?, cayendo el caso, cayendo hasta que finalmente tenemos 3 o 4 personas que siguen detenidas, el resto están libres y fuera del juicio. El caso de los mapuches es sistemático, eso sucede todos los años. No solamente se produce finalmente con resultado de muerte, como el caso de Matías Catrileo o Alex de Boone, que la información fue saliendo a goteras, sino también el caso de los líderes de la CAM, que fueron inculpados de actos terroristas con las leyes antiterroristas y que finalmente también tenemos que muy pocos de ellos siguen aún en la cárcel, donde la mayor parte de ellos han sido sobreseídos. O casos como en el verano pasado, que los incendios forestales, los primeros que les atribuyen la responsabilidad es, a comillas, activistas mapuches. Buenos días a todos y todas, gracias por la invitación. Y bueno, contenta de estar acá porque, bueno, estudié aquí también y siempre es bueno volver, aunque esté todo muy diferente, pero el espíritu se conserva, porque si no, no nos habrían invitado a una actividad como esta. Recordar al principio también que entre los 119 compañeros cuyas fotos ustedes pueden ver en esta exposición itinerante, había varios periodistas o estudiantes de periodismo, o gente que por la urgencia del momento se convirtió en comunicadores sociales, y también una actriz, en fin, o sea, estaban ligados al mundo de la comunicación. Yo escribí un libro que se llama Los 119, Historia de los 119, y ahí están, los invito entonces, está en la biblioteca de acá de la escuela, a conocer tal vez en detalle la historia, por ejemplo, de Mario Calderón, que era un periodista de Valparaíso, o de José Jara, periodista de Concepción. ¿Ya? Eso me encantaría, porque el objetivo era justamente acercar, para que no se vean como figuras así, digamos, una foto borrosa y no se sabe nada más, se ve un número y una estadística. La idea es lo que se señalaba acá, que eran personas, ¿no? Eran compañeros que luchaban, que tenían una vida, que tenían amores, que lo pasaban bien, que iban a carretes y que además eran militantes. Volviendo ahora al tema de los montajes, yo creo que no cualquier noticia deformada o omisión de la prensa es un montaje. O sea, hay que, como la palabra el montaje la estamos usando para algo que tiene una caracterización, que exige una preparación previa del público por parte de los medios. Es decir, es como la orquestación de una campaña. Tiene entonces una preparación, un clímax y después un sostenido y luego un declive, cuando la información ya pasa de moda. En el caso de los 119, esto comenzó con publicaciones de prensa en medios de provincia, en Talca, qué sé yo, que hablaban, publicaban noticias que eran falsas, que decían que se había habido enfrentamientos en la zona entre guerrilleros, estamos hablando del año 74, que había entonces muertes, pero nunca se mencionaban nombres de los fallecidos, de los caídos en estos supuestos enfrentamientos, pero se estaba preparando el clima de que algo iba a pasar, pues se suponía que si uno habla de que ya hay guerrilla en Talca, bueno, algo estará pasando. También se hablaba de que en Buenos Aires se habían descubierto cuerpos de compañeros que estaban desaparecidos, cuya denuncia estaba ya en tribunales, y los familiares viajaron a Buenos Aires y vieron que esos cuerpos no correspondían para nada a sus familiares. Entonces eso fue la parte previa, o sea, generar un clima ya de que el terror de que algo va a pasar, y luego aparece la noticia afuera, porque
Si hubiera aparecido en Chile era más fácil rastrear y denunciar, pero se hace publicar la noticia en un diario de Brasil y en una revista de Argentina que habían sido creados especialmente para la ocasión, o sea, una edición única, ¿sí? Y un montaje pero perfecto desde el punto de vista de ellos, de su objetivo. Y en esta edición única de ambas revistas se publican las listas y la mentira, digamos, de que han sido abatidos entre ellos por luchas internas del MIR. Y luego entonces los medios chilenos, toda la prensa oficial y la televisión, reproduce esta noticia no como si viniera del Diego Portales, que era donde se emitía la comunicación oficial, porque ahí había tenido otra resonancia, sino como una noticia que viene del exterior. O sea, murieron afuera, se mataron entre ellos, en Francia, en Argentina, en distintos lados, y publicaban listas, y estas listas sumaban 119 personas, y ahí venían los nombres. Y todo esto con titulares que eran escalofriantes, como el titular de La Segunda, que es un titular que tiene que estar escrito en los anales del horror de la prensa chilena, que era exterminados como ratas. Así se trataba a nuestros compañeros en ese periodo. Voy a detener porque he estudiado bastante ese caso también, en el caso mapuche, porque allí también hay toda una orquestación previa, o sea, los medios siempre están dando una visión del conflicto mapuche que es como que es un problema de los mapuches con el Estado. Hablan del conflicto mapuche. En un conflicto se supone que hay partes, porque el conflicto no es de una, o sea, nadie puede pelear solo. Entonces, el conflicto mapuche o el problema mapuche, el debate que hay sobre el tema mapuche es porque hay forestales, ¿cierto? Las transnacionales que están instaladas en territorio mapuche, está el Estado que las protege y están los mapuches que están ahí en el medio, ¿no? Después vienen los hechos, cuando hay recuperaciones de terreno, cuando ha habido asesinatos, como el caso de Matías Catrileo, como el caso de Jaime Mendoza Colligo, en recuperaciones de tierra. Y la versión oficial entonces es un montaje porque ampara lo que dice en este caso Carabineros, que va, digamos, obstruyendo toda la investigación, ocultando información, porque no hay investigación independiente en general, o sea, los medios independientes o alternativos sí lo hacen, pero la prensa oficial, la televisión oficial no lo hace. Entonces, en esos casos se llega a juicios, que son juicios también bastante absurdos porque los hace la misma justicia militar y no hay sentencia. Y lo otro son los casos entonces que también yo creo que van en la categoría de montaje, porque cuando tú pides 100 años de prisión para alguien es como condenarle, es como sacarle la vida, como es lo que se pedía en el juicio que hubo en Cañete, que ha sido el juicio más largo, el juicio contra los... eran como 40 los juzgados, finalmente quedaron presos quienes el Estado y la sociedad imperante o el mercado quería que fueran reducidos, ¿no? Los dirigentes o miembros abiertamente declarados, miembros de la coordinadora Arauco Mayeco. ¿Y por qué montaje? Porque había testigos que habían sido prácticamente comprados, se les ofrecía prebenda, se les ofrecía garantía para que no pudieran ellos tener una defensa, o sea, eran testigos secretos, pero además estaban atestiguando en contra de los imputados a cambio de salir ellos libres o tener, digamos, un estipendio, o sea, en algunos casos incluso recibían beneficios económicos. Y esto cuando llegó a la Corte Suprema fue confirmado. De manera que había todo un entorno en ese juicio que hacía que observadores internacionales calificaran el caso como un caso en que hubo prevaricación de los jueces. Pero pienso que también esto está cambiando, o sea que hay un despertar de la conciencia ciudadana y particularmente en el movimiento estudiantil, y la gente se informa por otros medios. O sea, en el fondo, aquí hemos llegado, entre los jóvenes al menos, por lo que yo veo, a una falta absoluta de credibilidad en la televisión oficial y en los medios comunes, en la prensa escrita, porque da cuenta de este recambio de mente. O sea, si te quieres informar, no lees el Mercurio, no vas a La Tercera, te metes en internet y vas a los sitios que tú sabes que están reporteando y que están recogiendo de fuentes que son las fuentes populares, las fuentes que están generando la información que nos interesa.
Entonces yo creo que esa es la mejor respuesta a los montajes y a los intentos del Estado, de los gobiernos, de los fiscales, de controlar la información y a las luchas del pueblo. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la fecha, al SECO. Y voy a tratar de responder a la pregunta que abrió el diálogo acerca de la presencia permanente de los montajes dentro de los medios de comunicación y del periodismo chileno. Respondiendo a la pregunta inicial, yo creo que efectivamente hoy por hoy, y los casos que han citado Livio y Lucía son bastante ilustrativos, se sigue ejerciendo bastante el tema de los montajes dentro de los medios de comunicación. Y particularmente en la televisión se dan, ¿no es cierto?, situaciones que son a veces difíciles de definir, digamos, dentro del límite de lo que puede ser la truculencia, la desinformación o propiamente el montaje. Lo importante es constatar que en última instancia todo tipo de desinformación, de tergiversación de la labor informativa obedece a ciertas categorías, ¿no es cierto?, donde están involucrados intereses de poder y de pugna social, en los cuales también los elementos de montaje sirven o para favorecer a determinados grupos o para estigmatizar determinadas situaciones. Yo no voy a repetir lo que ya se ha señalado de los diversos casos que han tenido lugar en el último tiempo, pero creo que también habría que hablar, y disculpen la expresión a veces, de montajitos que también contribuyen, ¿no es cierto?, a este tipo de objetivos. La famosa aparición, ¿no es cierto?, del encapuchado, una imagen fija, durante un cierto tiempo en TVN, cuando se informaba del movimiento social por la educación. Hay también a veces situaciones de montaje que pueden escapar tal vez relativamente, algunas al tema de los derechos humanos, pero que dicen relación también con el uso abusivo que hace particularmente la televisión chilena de las cámaras ocultas. Yo hablo de montaje porque muchas veces, si bien puede explicarse, justificarse la utilización de la cámara oculta cuando se trata de obtener información muy relevante con interés social, que no se puede obtener por otras formas, a veces también el uso de la cámara oculta forma parte de factores de espectacularización de la noticia, de la infoentretención y de otros elementos de ese estilo. O sea, yo en ese sentido suscribo lo que son los fundamentos del Código de Ética del Colegio de Periodistas cuando habla que la información es un bien social y que lo que corresponde, ¿no es cierto?, es que en el ejercicio profesional rechacemos todos aquellos elementos que implican discriminación, truculencia, diversos tipos de montaje y de desinformación, y que al mismo tiempo actuemos sobre la base de lo que llamamos los criterios de veracidad. Gracias.